buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta a la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier tipo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza de la Unión es una presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Esta madrugada del martes 10 de noviembre está llena de noticias, sobre todo en el aspecto económico. Interno, local. El informe de la Asamblea Nacional sobre el comportamiento de la inflación es terrible, demoledor, sobre todo cuando se tiene ya conocimiento de que la causa, no principal, sino la causa única de la hiperinflación es el financiamiento absurdo que hace el Banco Central de Venezuela a Petróleos de Venezuela. Petróleos de Venezuela ya no produce petróleo, produce deuda, produce inflación. Y eso a su vez es posible porque el funcionamiento institucional está absolutamente trastocado. El Banco Central de Venezuela no es ya una institución autónoma que precisamente vigila el comportamiento del Ejecutivo para evitar prácticas inadecuadas. No, el Banco Central de Venezuela es un brazo sumiso del Ejecutivo para encender la maquinita de generar dinero inorgánico y generar así, producir así este monstruo de la hiperinflación. Hay otras noticias del ámbito mundial positivas. Pfizer anuncia públicamente el éxito de su vacuna. Tiene 90% de éxito comprobado, dice Pfizer, en relación a su proyecto de vacuna contra el COVID-19. Este informe positivo se produce al mismo tiempo que Brasil, por ejemplo, congela, suspende la prueba, el ensayo con la vacuna china por un incidente grave que no entró a detallar la administración de Jair Bolsonaro. Acá, en nuestro país, tenemos informaciones que afectan directamente lo que es el proceso de administración de justicia. La primera plana del diario El Universal en la mañana de hoy dice lo siguiente: Fiscalía admite que la Corte Penal Internacional hace 2 estudios sobre Venezuela. El Ministerio Público sostiene que la Corte Penal Internacional hace estos 2 estudios y el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, es decir, por quien no tiene competencias para ello, señaló que Venezuela consignará en los próximos días a la CPI más información y elementos que evidencian la actuación del Estado en cuanto al castigo y sanciones contra quienes atenten contra los derechos humanos. Aquí surge una inquietud. ¿Es ese exactamente el papel del fiscal general de la República? ¿Es el fiscal general de la República el abogado del gobierno, el abogado del Estado, o por el contrario debiera ser un garante de los derechos de la ciudadanía, de los derechos del venezolano, del fiel cumplimiento de la Constitución frente a los abusos de cualquiera, incluyendo al Estado mismo? Hay una situación absolutamente irregular acá. Hemos visto ruedas de prensa, por ejemplo, del canciller Arreaza, flanqueado por el fiscal general de la República y por el defensor del pueblo, nada más y nada menos. Entonces, es legítima la pregunta: ¿a quién defienden estos funcionarios? ¿Al ciudadano o al gobierno? Esta pregunta se la hacemos al doctor Ali Daniels. El doctor Ali Daniels es director y vocero de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia, que por cierto ha producido en días recientes un informe sobre la actuación y percepción pública de la gestión de la Fiscalía General de la República. Ali, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Te escuchamos. Muy buenos días. Muy buenos días, Chugo. Aló. 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 Ajá, te escuchamos ahora. Sí, perfectamente. En este caso, tenemos que destacar que estas declaraciones del fiscal lo que demuestran es que el gobierno no ha sabido responder y no tiene una respuesta verdadera sobre lo que dijo la fiscal de la Corte Penal Internacional, en la medida en que ella expresamente dijo que se habían cometido delitos de lesa humanidad, y el fiscal designado por la IRRITA constituyente
habla de otra categoría de hechos. El fiscal habla de violaciones de derechos humanos. Son cosas diferentes. Una cosa son violaciones de derechos humanos y otra cosa son crímenes de lesa humanidad. Los crímenes de lesa humanidad son violaciones sistemáticas y generalizadas de derechos humanos llevadas a cabo con una voluntad institucional. Y por eso las declaraciones del fiscal, digamos, demuestran cómo el Estado venezolano no tiene una respuesta real y verdadera a lo que se señala por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. ¿En qué sentido lo digo? Lo digo en el sentido de que el fiscal va a la Corte y presenta unos pocos casos que no llegan ni al 1% de las denuncias. Por ejemplo, en el caso de detenciones arbitrarias, en el informe, en el llamado contrainforme de la dignidad, se habla de apenas poco más de 100 casos de detenciones arbitrarias. Estamos hablando investigadas por la Fiscalía General de la República Venezolana. Estamos hablando de que solamente en tres años ha habido más de 13.000 detenciones arbitrarias denunciadas por violaciones de derechos humanos. Entonces, querer pretender hacer ver que esos poquitos casos son la lucha contra la impunidad en Venezuela, pues no es cierto. Y en primer lugar, porque son muy pocos casos, y en segundo lugar, porque esos pocos casos que hay son contra funcionarios de bajo rango, que no son los que definen las políticas, ni establecen los patrones, ni dan las órdenes, ni establecen la voluntad institucional que genera los delitos de lesa humanidad. Entonces, como ve, hay una disociación enorme entre lo que dijo la fiscal y lo que el fiscal general de la República pretende hacer ver como lucha contra la impunidad en materia de derechos humanos. Estamos conversando con el doctor Ali Daniels, directivo y vocero de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia, sobre este titular de primera plana, por cierto, de un medio tan lamentablemente cercano al gobierno de Nicolás Maduro como lo es el diario El Universal. Admite el fiscal general designado por la IRRITA, Asamblea Nacional Constituyente, que la Corte Penal Internacional tiene en marcha 2 investigaciones sobre Venezuela. Sin embargo, nos alerta el doctor Ali Daniels que la manera como se conduce la Fiscalía General de la República, el Ministerio Público, a propósito de esto, es irregular. Una pregunta, Ali, para entender esto, para que el ciudadano que no tiene mayores conocimientos sobre técnica jurídica pueda entenderlo, está ocurriendo a este altísimo nivel, está ocurriendo con la Corte Penal Internacional. Un poco te pregunto lo que ha ocurrido anteriormente en algunos casos específicos, cuando ante violaciones horrendas de los derechos humanos, el Ministerio Público le ha dado una calificación distinta al delito para aminorar la pena y para excusar políticamente a los culpables. Pongo el ejemplo de este joven militar fallecido en medio de torturas horrendas, y la imputación que se hizo precisamente obviaba el tema de la ley contra la tortura. ¿Está ocurriendo eso o está ocurriendo algo parecido con la Corte Penal Internacional, que en vez de asumir y abordar el que estamos hablando de delitos de lesa humanidad, pretendan simplemente hablar de violaciones casuísticas de derechos humanos? Efectivamente, se trata de situaciones donde las imputaciones no van acorde con lo que es la realidad del delito. ¿Aló? ¿Aló, Ali? Ajá, sí, te me escuchamos, escucha. Ali. Sí, efectivamente, ¿aló? ¿Me escucha? Te escuchamos, Ali. Sí, perfecto. Ajá, sí. Efectivamente se trata de casos donde la realidad del delito no se compadece con la imputación. Como muy bien señalabas, en el caso del capitán Acosta Arévalo, la imputación no fue por tortura, fue por malos tratos, y para que tengamos una idea de la diferencia, en el caso de la tortura, la pena mínima es de 14 años. En cambio, la condena de estas personas que mataron y torturaron al capitán Acosta Arévalo fue de apenas 6. El gobierno ahora ha pretendido, ante la avalancha de evidencia de que aquí se han cometido crímenes de lesa humanidad, ha pretendido una operación de maquillaje donde ahora pretende imputar de nuevo a estas personas por delitos
por otros delitos que todavía no se han señalado, tratando de hacer ver que aquí se está combatiendo la impunidad, pero el informe de la misión de determinación de hechos, por ejemplo, habló de 77 casos al menos de torturas en el DIGESIN. Entonces, y de esos casos el Ministerio Público no dice nada. Entonces, porque en un solo caso estén cambiando las imputaciones para hacer ver que aquí se hace algo, pues no evidencia que haya una lucha contra la impunidad, porque además esas imputaciones que hace el Ministerio Público se limitan exclusivamente a los autores materiales, pero no a los que dan las órdenes ni establecen las políticas. Entonces, en ese sentido, el hecho de que se hagan imputaciones contra autores materiales, personas de bajo rango, no es lo que exige la Corte Penal, que pide que se vaya siempre contra los autores reales, que son los que dan las órdenes y los que tienen la voluntad institucional de que estos crímenes se cometan a través de patrones y de manera sistemática. Es importante ubicar esto. Recordamos al respecto lo ocurrido en el caso del concejal Fernando Albán, quien murió estando bajo la custodia del Estado y al parecer fue lanzado desde el 10º piso de una institución policial. Y luego la imputación que se produjo fue porque, si mal no recuerdo, lo habían descuidado en la custodia. Ese fue el asombroso delito que le encontró la Fiscalía a los funcionarios que fueron procesados por el tema. Esta situación de tratar de evadir la prosecución de la investigación hacia la cadena de mando no contradice abiertamente lo que es el informe de la misión de determinación de hechos de las Naciones Unidas. Lo digo porque recientemente fue reiterado el planteamiento del secretario general de la ONU, el doctor Guterres, haciendo el exhorto al gobierno de Maduro a que tomara en serio este informe de la misión de determinación de hechos. Repito la pregunta, ¿estamos en presencia entonces de un intento de evadir las implicaciones de este informe? Efectivamente, y además el gobierno sabe, y por eso la reacción ha sido limitada. Date cuenta que sobre todas estas declaraciones, la misión de determinación de hechos, la Corte, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y ahora el Secretario General de Naciones Unidas, la reacción del gobierno ha sido muy limitada, muy parca, porque saben que no tienen argumentos, saben que no pueden contrarrestar lo que es la realidad de las violaciones sistemáticas y generalizadas de derechos humanos que al día de hoy se siguen cometiendo en Venezuela, y por eso es que la maquinaria comunicacional que el gobierno tenía preparado con la visita del fiscal para hacer ver que toda esta situación estaba bajo control, ante las declaraciones de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional se vieron totalmente contrarrestadas y neutralizadas, porque ante una proposición de que todo estaba bajo control, ahora la Fiscalía de la Corte Penal le dice, no señor, en su país hay crímenes, competencia de la Corte, hay crímenes de lesa humanidad, y en consecuencia, ante esa tremenda declaración, por eso es que el secretario general de Naciones Unidas les tiene que decir, mire, ya no es la misión de determinación de hechos, ya no es la propia Michelle Bachelet, que aunque no los llamó crímenes de lesa humanidad, los describió como tales porque habló de ataques sistemáticos generalizados, y ya no es tampoco solamente la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Usted tiene que ver que la comunidad internacional ya tiene una opinión sobre usted, y el gobierno venezolano, hay que decirlo, está siendo señalado por organismos internacionales competentes en la materia, y a ese nivel hay muy pocos gobiernos señalados por crímenes establecidos en el Estatuto de Roma. Estamos hablando que ya en estos momentos el gobierno venezolano está al nivel del gobierno de Siria, que comete crímenes de guerra contra su pueblo, o del gobierno de Myanmar, que cometió un genocidio también contra el pueblo rohingya. Es decir, estamos hablando de que en estos momentos, a nivel de la opinión pública internacional, el gobierno venezolano se encuentra dentro de un grupo muy limitado de países señalados de la comisión de los más graves delitos del Estatuto de Roma. Doctor Daniels, le agradecemos inmensamente que nos haya regalado estos minutos esta madrugada del martes 10 y que nos haya dotado de nuevos elementos para nutrir el criterio de la opinión pública venezolana sobre este tema tan delicado. Muchísimas gracias y buenos días, Ali. Muchas gracias a ti, Chu. Ali Daniels.
directivo y vocero de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia. Es importante ubicar algunas cosas que por repetidas a veces se olvidan. En primer lugar, la violación de derechos humanos la perpetra un Estado. Cuando un particular ejerce violencia, incluso violencia homicida contra una persona o contra un grupo de personas, eso es un crimen X, ¿no? Pero cuando un Estado perpetra esa violación, entonces es una violación de derecho humano. Cuando esa violación de derecho humano responde a un patrón, responde a un esfuerzo sistemático, tiene una cadena de mando que afecta además a un sector específico de la población, entonces estamos hablando de delitos de lesa humanidad. Eso es lo que está planteado, eso es lo que nos está explicando el doctor Ali Daniels, y eso es lo que de alguna manera quisieran obviar o disimular quienes desgraciadamente, en vez de operar como garantes de la legalidad y la constitucionalidad en nuestro país, actúan como abogados del gobierno. Esa es la situación que nos planteaba el doctor Ali Daniels. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750, la radio que se ve. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Es la unión, decía el doctor Ali Daniels al final de la conversación que sostuvimos, al segmento anterior, que esas violaciones de derechos humanos se habían producido y se siguen produciendo en nuestro país. En efecto, así es. Hoy es hombre noticia el doctor Joel García por un doble motivo. Ayer en la mañana, el doctor Joel García, actuando como miembro del equipo de defensa de Roland Carreño, presentó ante la comisión que tiene la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU acá en nuestro país, presentó ante esa instancia la situación de Roland Carreño, y luego en la tarde, hasta altas horas de la noche, debo decir, estuvo el doctor Joel García en la audiencia del juicio. Llamarlo juicio es ciertamente una exageración, que se sigue contra nuestro diputado Juan Requesens. Sobre esos dos temas quisiéramos preguntarle cuál es el estado actual, por favor, quisiéramos saber de ambas situaciones, de ambas causas, el caso del periodista Roland Carreño y el caso de nuestro diputado Juan Requesens. Joel, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Te escuchamos. En el caso de Roland Carreño, todos sabemos que fue detenido el 26 de octubre del presente año. A Roland se le señala de que le consiguieron en su bolso de mano un fusil y 17 balas, municiones, además $12,000 y 2 mapas donde estaba señalada la ruta de Leopoldo López supuestamente cuando salió de Venezuela, además de que financia grupos terroristas que también pretende suspender las elecciones parlamentarias y que trabaja con una fundación Futuro Presente y también posteó la logística de Gedeón.
Todo eso se le señala a Roland Carreño. El caso de él, estamos en etapa de investigación, aun cuando ya conseguimos las pruebas de rigor, pues. El juez de la causa es el mismo juez del caso Gedeón, que obstruye la justicia, no permite el derecho a la defensa. En nuestro caso, pudimos nombrarnos como sus defensores, pero ahora no nos quiere dar acceso al expediente, no nos quiere suministrar copia del expediente, que es indispensable para poder ejercer los recursos y además documentar ante otras instancias las denuncias que vamos a hacer. Sin embargo, de ello, ejercimos la apelación que corresponde, hemos denunciado ante el comisionado que se encuentra aquí en Venezuela del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, e igualmente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estamos esperando pues que culminemos la investigación, estamos solicitando diligencia de investigación al Ministerio Público para desmontar toda esta mentira. En el caso del diputado Requesens, desde el mes de septiembre estábamos realizando una audiencia semanal. Se están evacuando alrededor de 10, 11 órganos de prueba en cada audiencia. Y esta semana, como dice tú, ayer salimos no a tarde en la noche, a pesar de que comenzamos en la tarde de la audiencia, y fuimos convocados nuevamente para el jueves de esta misma semana para hacer otra audiencia. Ese juicio, como dices tú, que es forzar el concepto de ese juicio, está acelerado, lo quieren culminar, me imagino, ya para el mes de diciembre, pero están imprimiéndole mucha velocidad para terminarlo. El Requesens se mantiene bien, igual que Roland Carreño, que lo hemos podido ver. Sin embargo, bueno, estamos afrontando una injusticia en un proceso amañado donde fiscales y jueces son cómplices necesarios para estas aberraciones. Extremadamente delicado y peligroso esto que nos está informando el doctor Joel García, integrante del equipo de defensa tanto del periodista Roland Carreño como del diputado Juan Requesens. Disculpa que te haga ahora una pregunta que va más allá de la causa de tus clientes, pero nos preocupa mucho porque ¿quién defiende a los defensores de derechos humanos? Sabemos que en tu condición de defensor de derechos humanos, de defensor de casos como estos, de causas como estas, tú mismo has sido objeto de amenazas y agresiones. ¿Cuál ha sido la situación, la evolución de esa situación que en el pasado reciente ha generado preocupación en la opinión pública? ¿Cómo te sientes tú en tanto que parte activa de estos equipos de defensa? Mira, igual que todos los venezolanos, estamos en una libertad condicional, porque no hace falta que usted cometa un delito para ir a la cárcel. Te arman un expediente, te fabrican o te siembran y eso basta. Por supuesto que nos sentimos amenazados. Días pasados, el viernes pasado, tuve unas palabras con la juez Carol Padilla. Me amenazó precisamente delante de unas personas porque yo le dije que ellas estaban violando unos derechos humanos, que ella era una tribunal de control, que su rol era garantizarle los derechos justiciables, y a las partes les dije que se estaban violando derechos humanos, y ella me dijo que yo estaba amenazando al tribunal, que me atendiera las consecuencias. Eso sucede a cada rato, buscarnos intimidar, buscarnos callarnos. Pero Chugo, mira, yo pienso que yo estoy ejerciendo mi trabajo para lo que estudié. Además que soy un venezolano que aspira a tener un mejor país. Tengo unos hijos y unos estudiantes que merecen tener una mejor Venezuela. Si el riesgo tenemos que correrlo, si esa es nuestra cuota de sacrificio, vamos a hacerlo, porque alguien tiene que hacerlo. Ese miedo no nos puede paralizar, que ese miedo es el que tiene paralizado a gran parte de Venezuela. Entonces esperan mesías, esperan invasiones, esperan una serie de aspectos que la solución la tenemos nosotros. Sin embargo, no nos atrevemos a dar esos pasos. Así es, Joel. Yo te agradezco muchísimo que hayas actualizado
la información de la que dispone la opinión pública sobre estos dos casos absolutamente relevantes, tanto el caso de Roland Carreño, periodista Roland Carreño, como el caso del parlamentario Juan Requesens. Y particularmente yo te agradezco como venezolano la cátedra abierta de ciudadanía y dignidad que estás ejerciendo al frente de tu despacho de abogados, porque eso es precisamente lo que percibimos. En estos tiempos en los que la moneda que más corre es el miedo, tú y tu equipo están dando una lección de coraje y de dignidad. Muchísimas gracias, Joel. Muy buenos días. Muchas gracias, Chugo, por este contacto, y recuerda que siempre estamos a la orden para este programa. Joel García, hay que decirlo, yo tengo ese privilegio de haber conocido la relación cercana de Joel con sus alumnos y exalumnos, forjador de generaciones de abogados en Venezuela y ejerciendo hoy como integrante de equipos de defensa en causas muy, muy difíciles, muy, muy complejas. Hoy hablamos sobre dos solamente, el caso de Roland Carreño y el caso de Juan Requesens. En el caso de Carreño nos advierte que le están negando el expediente. Pudo juramentarse como defensa, ya eso es un logro. En este país, sin respeto por la ley, ya eso es un logro. Hay otros defendidos de Joel García con los cuales Joel no ha podido juramentarse como tal. Recuerdo el caso de un controlador de tráfico aéreo donde eso no ha sido posible, no se lo han permitido, porque quieren obligar a la persona a aceptar un defensor público. Bueno, como lo ha dicho Joel, los defensores públicos son abogados y son ciudadanos, son personas profesionales que merecen todo nuestro respeto. Sin embargo, en tanto que integrantes de la Defensoría Pública están obligados a guardar confidencialidad sobre los casos y están limitados en la exposición pública de las causas que defienden. Por eso, esa presión oficial para que los encausados no nombren un abogado particular, sino que se atengan a la defensa pública. Bueno, en el caso de Roland Carreño sí pudo juramentarse como integrante de su equipo de defensa, pero no le quieren dar acceso al expediente, cosa que es fundamental. O sea, ¿cómo tú puedes defender a alguien sin saber de qué lo están acusando? ¿Me explico? En el caso de Juan Requesens hace esta advertencia el abogado Joel García. Le están metiendo velocidad a este caso después de haberlo retrasado hasta el extremo, hasta la exasperación. Ahora le están metiendo velocidad a este caso, muy pendientes por lo que ocurra, y finalmente muy pendientes del mismo caso de Joel García y de los abogados que están defendiendo los derechos humanos en nuestro país. ¿Quién defiende a los defensores de derechos humanos? Bueno, los defiende la gente, los defiende la sociedad. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. De América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Hola, soy Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia. Les invito a sintonizarnos junto a Thais Peñalver los martes de justicia al mediodía en Buen Paso. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR
750 AM. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. La fuerza es la unión. La fuerza es la unión, como ustedes saben, es una presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Por cierto, pueden seguir también y conocer sus ofertas en cortes y productos a través de Instagram. Su cuenta es Frigorífico NIS, tal cual. Quiero tomarme ahora unos minutos para responder a preguntas que ustedes me han formulado a través de las distintas redes sociales y de distintos mecanismos de mensajería. A propósito, en primer lugar, de una entrevista que amablemente me hizo el colega Eduardo Rodríguez en la mañana de ayer. Antes de esta conversación con Eduardo Rodríguez en Unión Radio, tuve también el agrado pues, de recibir la aguda, compartir con la aguda periodista Estenín Olivares, quien hizo una entrevista para el medio Impacto Venezuela. Y antes de esto conversamos con la muy respetada colega Luzmeli Reyes en su programa Con la Luz en Efecto Cocuyo. En estos tres encuentros hemos desarrollado un planteamiento que a medida que han avanzado las semanas y los días, se ha confirmado en las estimaciones básicas del mismo. Hemos dicho nosotros que estamos enfrentando una situación que es claramente nueva, que tiene elementos novedosos y muy graves, por cierto, como país, como integrantes de una región como lo es América Latina, como habitantes del hemisferio, como habitantes del planeta. Estamos enfrentando cambios muy importantes y de una escala muy amplia que nos afectan directamente a nosotros los venezolanos. Y es patético, es absurdo ver cómo los principales actores de la escena política local siguen actuando como que si tales cambios no se hubieran producido. Paso a detallarles. El primer cambio planetario que ocurrió o que se manifestó en forma contundente en los últimos 14 meses y que impacta directamente lo que es Venezuela, lo que es nuestro modo de vida, lo que es la manera como Venezuela existe y subsiste, fue a nivel petrolero, ¿no? Hay cambios fundamentales en esta área. El petróleo ya no es escaso en el mundo. De hecho, hay sobreproducción, hay saturación de inventarios. El petróleo ya no es escaso en el planeta y al no ser escaso, ya no es valioso. Esto es importante saberlo y manejarlo. Este no es un cambio, por cierto, episódico, no es una cosa casual, no es una fluctuación momentánea del mercado. No, es un dato estable porque lo que ocurre es que el principal consumidor a nivel planetario, que es precisamente el mundo occidental, es precisamente el norte industrializado, está cambiando su patrón de consumo energético y está abandonando el consumo preferente de combustible fósil. Eso está ocurriendo. Y al mismo tiempo en nuestro país resulta que nuestra industria petrolera, que alguna vez fue una de las 4 empresas petroleras más importantes del planeta, hoy está destruida. Hoy PDVSA, en vez de petróleo, en vez de gasolina, produce deudas e hiperinflación. Esa es la realidad. No producto de las sanciones, por cierto, aunque las sanciones han agravado diversos procesos allí en cuanto a la falta de mantenimiento porque no se pueden comprar repuestos o no sé qué cosa. Pero mucho antes del efecto de las sanciones, 20 años de desidia, de corruptela, de manejo poco profesional, de descapitalización humana de la industria, han convertido en chatarra lo que fue la gallina de los huevos de oro. Entonces tenemos una doble situación. Por un lado, el petróleo ya no es lo que era antes a escala mundial y tampoco lo va a ser en el futuro. Y por otro lado, acá en nuestro patio, nuestra industria
Esa, exactamente como dice Indio Falcón, eso que dice el gobierno, ahora PDVSA es del pueblo. Bueno, lo que es del pueblo es una chatarra prácticamente inservible e improductiva. ¿Entiendes? Entonces, ese es un primer dato muy importante. ¿Por qué digo que esto impacta directamente lo que es la dinámica política de Venezuela? Bueno, porque ¿qué es lo que hacían los políticos en Venezuela desde finales de la dictadura de Gómez hasta hoy? Bueno, pelearse precisamente por esa gallina de los huevos de oro. Los políticos civiles, militares, de izquierda, de derecha, jóvenes, mayores, X, todos actuaban en base a un principio. Hacerle lisonjas al pueblo hasta llegar al poder. Y una vez en el poder, no se sentían servidores públicos, se sentían dueños del país, porque armados con la factura petrolera, armados con el control de los hidrocarburos, tenían un peso tal en el funcionamiento de la economía y de la vida social que, repito, no se sentían servidores del pueblo, sino dueños del pueblo. ¿Entiendes? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Bueno, que ya eso no es así, que el petróleo ya no tiene esa importancia, que el petróleo ya no tiene ese peso a nivel internacional y que a nivel nacional, bueno, destruyeron la industria. ¿Qué ocurre entonces? Que, sin embargo, sigue la dinámica de la confrontación política, esta vez por una gallina que ya no da huevos ni de oro ni de nada. Es el esquema que satiriza el pueblo venezolano diciendo, bueno, parecen dos borrachos peleándose por una botella vacía. Ah, bueno, que esa botella todavía tiene unos fonditos allí, sí, cómo no, claro que sí. En un país petrolero, pisar fondo cuesta mucho. No es que hay un sótano, dos sótanos, tres sótanos, no, hay como 50 pisos hacia abajo, ¿no? Aunque la limitación y los problemas que enfrenta la industria impactan fuertemente ya la economía de la mayoría del país y ha colocado a buena parte de los venezolanos bajo la línea de pobreza, quienes tienen el poder en sus manos o quienes quieren tenerlo, bueno, todavía, ¿no?, pueden disfrutar y gozar de las migajas que todavía ese negocio da. Sin embargo, repito, el cuadro ha cambiado radicalmente. Y la clase política no ha tomado nota de eso. Un segundo cambio fundamental, también de escala planetaria y que también nos afecta directamente a nosotros, el tema de la pandemia. La pandemia cambió todos los parámetros de lo que es la economía y la política a nivel mundial. Una de las causas más claras de la derrota, por ejemplo, de Donald Trump en Estados Unidos fue el manejo que hizo del tema de la pandemia, entre otros, ¿no? Es una situación muy compleja en el presente y de cara al futuro también, porque hoy vivimos en un mundo con pandemia y mañana vamos a vivir en un mundo con recesión. ¿Qué quiere decir esto para nosotros, para los venezolanos? Ah, bueno, que vamos a vivir en un mundo donde cada país va a estar básicamente orientado, concentrado en su propia reconstrucción. Muy poca gente va a estar pendiente de estar solidarios con fulano o con sutano. Lo digo porque en el caso venezolano todo el mundo está de acuerdo en que para reactivar la economía venezolana harían falta entre 60.000 y 100.000 millones de dólares de dinero fresco. Imagínate tú. ¿Dónde se pensaba conseguir eso? Bueno, en la solidaridad de los países que han sido hasta ahora simpatizantes de la causa del cambio democrático de nuestro país y en la acción bienhechora de los organismos de financiamiento internacional. Bueno, el panorama cambió, el panorama es otro, completamente distinto. Otro tercer cambio de escala planetaria y que a nosotros nos impacta directamente es lo ocurrido recientemente en las elecciones de Estados Unidos. Como todos sabemos, son muy pocos los casos en los cuales un presidente en Estados Unidos no ejerce un segundo periodo, un segundo mandato. De hecho, pareciera que a los efectos del financiamiento, del funcionamiento, regular de ese país, el periodo de un presidente serían esos 8 años y que la elección cada 4 años sería una especie de trámite constitucional. Bueno, pasó lo impensable, pasó lo que muchos imaginaban imposible, que es la derrota de Trump en Estados Unidos. Y eso también, genera un conjunto de consecuencias
en el planeta, en el hemisferio, en la región y aquí en Venezuela, porque desgraciadamente aquí en nuestro país, Trump era un factor a partir del cual todo el mundo se posicionaba. Gobierno y oposición. Gobierno y oposición. El gobierno justificaba todas sus tropelías, ¿no? Y todas sus conductas diciendo, bueno, que es que tenían que prepararse porque Trump estaba financiando una invasión y venía el bloqueo de Trump y la agresión de Trump y por eso ellos tenían que hacer lo que estaban haciendo. Eso es lo que decía, ¿no? Por eso tenían que acumular todo el poder que pudieran para prepararse para lo que iba a ocurrir después del 3 de noviembre. Porque pensaban que después del 3 de noviembre, con Trump ejerciendo un segundo periodo, ya libre de las amarras de naturaleza electoral, entonces podía hacer supuestamente lo que le diera la gana y entonces sí podía pasar en este país tal o cual cosa. Ese era el discurso que en privado daban voceros del oficialismo. ¿Qué decía la oposición? Bueno, en la oposición, y me refiero a la oposición oficial, por así llamarla, ¿no? El G4, los grupos políticos que respaldan y que están en el entorno de la presidencia interina y que conforman la mayoría de la Asamblea Nacional. Bueno, ahí había claramente dos posiciones. Estaba la posición que encarnaban Leopoldo López y Juan Guaidó, que, se ejercían como los interlocutores preferentes en Venezuela de la administración Trump. Eran las personas que tenían el contacto y el respaldo abierto de la administración Trump y que en consecuencia quizás no se pudiera decir que diseñaban conjuntamente la estrategia, pero sí aplicaban la estrategia que evidentemente era discutida y quizás decidida más allá de nuestras fronteras. Estaba ese grupo, ¿no? Leopoldo y Guaidó. Y estaban otras personas, estaban otros partidos, ¿no? Del llamado G4, que en privado decían, bueno, nosotros no estamos muy de acuerdo con eso, pero es que no podemos hacer otra cosa. Tenemos que quedarnos allí porque la presión de Washington es muy grande. Quien se salga de ese alero, quien se salga de esas coordenadas, bueno, se mete en un gran problema porque estamos por un lado enfrentados al madurismo con todo lo que eso implica y del otro lado nos vamos a quedar prácticamente en el aire. Esa es la explicación que, repito, en privado daban voceros de los partidos del G4 distintos a Voluntad Popular. Prisioneros, pues, de una situación en la cual pudieran o no estar de acuerdo totalmente, pero estaban inmersos en esa inercia, quisieran o no. Bueno, resulta que eso cambió. También cambió. Digo, estas tres cosas, estas tres realidades planetarias que afectan a nuestro país y que se han modificado. ¿Entiendes? Entonces, lo curioso es que estando estas realidades impactando nuestra economía, nuestra vida y nuestra política, los actores políticos fundamentales siguen haciendo exactamente lo mismo que hacían antes. ¿Qué sigue haciendo el gobierno? Bueno, siguen manejando su esquema de copamiento de los espacios institucionales, convocando unas elecciones como las del 6 de diciembre, donde participan ellos y quienes ellos permiten que participen, ¿no? Porque ya no solamente es que inhabilitan a sectores, a partidos y candidatos de la oposición, ¿no? Es que también inhabilitan a aquellos chavistas que a ellos no les parece, pues inhabilitan al PPT, ¿sí? Ponen preso a los Tupamaros, hostigan policialmente al Partido Comunista. ¿Por qué? Porque ellos quieren tener control total de los espacios institucionales con el cuento aquel de que tenían que prepararse porque Trump venía con todo. Entonces, ellos siguen exactamente con la misma conducta de antes, sin entender que se han producido cambios sustanciales en la realidad. ¿Y qué hace la oposición? En este caso me refiero a la oposición oficial, el guaidosismo, como lo llaman algunos.
Bueno, también exactamente lo mismo, repitiendo conductas del pasado, convocando a una supuesta consulta nacional que no es otra cosa que una reedición de lo que ya se hizo en el año 2017. Es decir, enfrentando nuevas situaciones del presente con viejas conductas del pasado, conductas que, por cierto, no dieron resultado. Y mientras todo esto está pasando, es decir, mientras los actores políticos fundamentales del país no están dando cuenta de los cambios, de la nueva situación, de la nueva realidad, esto no es que sea una discusión de teóricos de la política, esto no es un tema para debatirlo en un seminario de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. No, chicos, esto está ocurriendo en un país real donde la gente está muriendo de hambre, literalmente muriendo de hambre, como los dos ancianitos que fallecieron en aquel apartamento en Puente Hierro. Esto está ocurriendo en un país donde, en plena situación de pandemia en el continente y en la región, sin embargo, se reinició el éxodo de venezolanos que, a riesgo de sus vidas, se están yendo a pie de Venezuela por temor al hambre, por temor a la inseguridad y sobre todo ante la ausencia absoluta de posibilidades de futuro en nuestro país. Eso es lo que está ocurriendo. Mientras, repito, los actores políticos fundamentales siguen haciendo las recetas del pasado, el presente es terrible y el futuro va a ser mucho peor si no se toman medidas. Entonces, ¿cuál es el planteamiento que hemos estado haciendo, repito, en estas conversaciones que hemos tenido con colegas amablemente, pues nos han llamado para entrevistarnos, que es también lo que hemos estado conversando en espacios comunitarios, que es lo que hemos estado conversando con trabajadores, que es lo que estamos conversando con organizaciones de base. Pero esta preocupación existe hoy en Venezuela, no solamente la posibilidad, sino la necesidad urgente de que haya un cambio en la estrategia y un cambio en la conducta de los actores políticos fundamentales. Hoy existe esa posibilidad y esa necesidad. Si no lo hacen, ya no solamente será porque sus agendas políticas son rígidas. Si no lo hacen, será por torpes, será por miopes y sobre todo porque tendrán o harán expreso pues, el profundo desprecio que sienten por el dolor del venezolano, por la crisis profunda, por los estragos que genera la crisis profunda que estamos viviendo. Porque es que no se puede seguir viviendo en la política hablando de cosas abstractas mientras la gente muere alrededor. Ese es el planteamiento que hemos hecho. Repito, hay una posibilidad importante de rectificación por parte de todos los actores políticos. Porque, por un lado, el gobierno tiene que entender que a estas alturas esto que está ocurriendo no les sirve ni siquiera a ellos. Ni siquiera a ellos. Y por otro lado, la dirección político-partidista de la oposición tiene que ubicar ciertamente. No se trata de que Guaidó esto, Guaidó lo otro, no. Se acaban de cumplir los 5 años que establece la Constitución de vigencia de la legislatura que logramos en el año 2015. Y esos 5 años lo que han reflejado en materia de conducción política es que hoy estamos mucho más lejos del poder de lo que estábamos el 6 de diciembre del 2015. Por hábil no será. Que el gobierno ha sido malo, maluco, malísimo y que ha hecho de todo para desconocer el deseo de cambio del pueblo venezolano. Eso es verdad, claro. Claro que es cierto. Bueno, es que el gobierno está ahí para eso. ¿Ves? Pero, repito, la evaluación de lo hecho desde el campo democrático para utilizar el inmenso poder que se tuvo, el inmenso poder social que se tuvo, el inmenso poder de calle que se tuvo, realmente es lamentable ese balance. Entonces, repito, existe hoy la posibilidad y la necesidad de esa rectificación. ¿Se va a hacer o van a seguir esperando que más venezolanos mueran de mengua, que más venezolanos mueran de muerte súbita, que más venezolanos tengan que irse del país, unos y otros? No hay derecho. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora. Jaime Nestares, al frente de los controles, estuvo
Néstor Tovar. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza de la unión fue una presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Muy buenos días, hasta mañana. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve.